Hermanos, buenas tardes. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Los voy a invitar para eso que abramos en nuestra Biblia. Busquemos en el libro de Isaías 43, versículo 1 al 5. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Qué pasaje, hermanos? Un pasaje que en estos tiempos de pandemia nos trae consuelo, conforta nuestros corazones y da fortaleza a todos y cada uno de nosotros. Debe de ser así, hermanos. Vamos a ver este pasaje y podemos entender, hermanos, que en medio de esta pandemia hemos visto sufrir a muchas personas. Hemos visto morir a otro tanto. Personas que hemos sabido que de otros países han muerto. Primero, hace un año se notó esto y gente muriendo lejos. Y cómo se iba acercando de continente a continente y hasta llegar aquí a América, llegar a Estados Unidos y después aquí a México. Después a nuestra ciudad, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Y finalmente el círculo se cierra más para llegar a afectar a nuestras familias, a nuestros tíos, a nuestros sobrinos. Y más cerrando el círculo, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Y podemos ver, hermano, cómo Dios se manifiesta también a través de esta situación. Pero debemos de saber también, hermanos, que Él está al lado nuestro. En medio de esta situación tan difícil para todos, Él nos fortalece, Él nos consuela y Él nos anima, hermanos. ¿Qué aprendemos de toda esta situación? ¿Qué aprendemos de una situación tan triste que trae mucho sufrimiento? Hay dos frases que quiero compartirles. Fíjense, hermanos, dice la primera frase: aprender siempre es una bendición, incluso cuando el dolor sea el maestro. Aprender siempre es una bendición, incluso cuando el dolor sea el maestro. Una frase más dice: cuando algo malo suceda en tu vida, tienes tres opciones: dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Creo que la palabra de Dios permite que estas situaciones difíciles nos fortalezcan y nos animen, hermanos. Sí, aunque parezca difícil que podamos animarnos en medio del dolor, en medio de este sufrimiento, así es, el Señor nos fortalece. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, a causa de esta pandemia. Y no ha terminado, hermanos. Un virus que trae enfermedad, dolor, muerte, angustia, temor y mucha ansiedad, mucha ansiedad. Y no solamente aquí, en todo el mundo podemos ver cómo la ansiedad, el miedo, el temor, la angustia, el dolor y la muerte han invadido nuestras vidas. Pero nosotros que somos hijos de Dios podemos preguntarnos si esto también nos debe de afectar de tal manera, ¿sí? Vamos a tener una lucha y hemos tenido desde el año pasado y ahora una lucha individual, cada uno de nosotros, una lucha de familia, una lucha como iglesia también la estamos padeciendo, hermanos. Pero es en esta situación cuando muchas personas nos pueden acercar y nos dicen: fortaleza, que Dios te dé fortaleza. Pero algo que vamos a escuchar continuamente, hermanos, y lo hemos escuchado, y cada uno de los que hemos padecido alguna pérdida muy fuerte en nuestra familia, alguien nos dice: ten fuerza, fortaleza, que nuestro Dios te bendiga y te fortalezca.
¿sí? Pero ¿qué significa tener fortaleza, hermanos? Significa que debemos de soportar ese dolor sin que nadie lo note. ¿Eso significa tener fortaleza? ¿O significa esconder nuestras lágrimas? Quizás queremos llorar, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos fuertes. Creemos que el ser fuerte es evitar que alguien se dé cuenta de nuestro dolor y de nuestras lágrimas. Creemos que es mostrar una actitud de frialdad ante una realidad de la que estamos viendo que está muriendo mucha gente, ¿sí? Y nosotros mismos podemos estar muriéndonos por dentro, ¿sí? Eso no es ser fuerte, hermano, no es tener fortaleza. También podemos pensar que el tener fortaleza es caer en una actitud de apatía y falta de sentimientos. No, no, hermanos. En realidad, hermanos, estas actitudes de dolor y de angustia y todas las emociones que hablamos y los sentimientos tienen que salir, hermanos, tienen que salir. No pueden quedarse dentro de nosotros, no pueden quedarse por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al final terminan haciéndonos daño, hermanos. Más daño aún, más tristeza, más angustia, más dolor. Muchos podemos pensar que ante la muerte de un familiar o un ser querido, pues no hablamos de ello. Me lo quedo y cada vez que se intenta hablar de eso, del familiar, pues evitamos hablar. Y no es así, hermanos. No es eso. Entonces, ¿cómo podemos tener una fortaleza, hermanos, en medio de estas dificultades, en medio de esta aflicción en nuestra vida? Para eso vamos a entender primeramente lo que es fortaleza en la vida cristiana. Fortaleza en la vida cristiana es la capacidad de una persona para vencer temores por medio de la fe en Dios y de mantenerse firme y constante en medio de las dificultades de la vida. Otra vez, hermanos, es la capacidad de una persona para vencer los temores por medio de la fe en Dios y de mantenerse firmes y constantes en medio de las dificultades de la vida. Esta es una situación en la que nosotros debemos tener esa capacidad para vencer esos temores. Pero fíjense lo que vamos al versículo que estamos viendo y podemos preguntarnos en sí, ¿cómo podemos tener esa fortaleza en medio de esta dificultad? Hay tres puntos importantes que quiero compartirles. ¿Cómo podemos tener fortaleza en medio de las dificultades? El primero es recordando que nuestra vida le pertenece al Señor. Recordando que nuestra vida le pertenece al Señor, hermanos. Fíjense lo que dice este pasaje que acabamos de leer. Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿Sí? Es un versículo que nos edifica mucho, hermanos. Fíjense, este versículo empieza con ahora. Ahora, ¿sí? Hace referencia al capítulo 42 del libro de Isaías, de este mismo versículo. Pero fíjense, hermano, lo que dice este versículo. En el 42, del versículo 18 al 25, el título que lleva este pasaje dice, Israel no aprende de la disciplina. En ese libro de Isaías, un capítulo antes de este, al final del capítulo 42, dice, Israel no aprende de la disciplina. ¿Qué podríamos pensar, hermanos, ante unas palabras de nuestro Dios a su pueblo? Podríamos pensar que va a haber un castigo, que los va a abandonar, que los va a dejar a su suerte. Y sin embargo, este versículo, el 1 de nuestro libro 43 de Isaías, dice así, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dice, fíjense, hermanos, dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. A pesar del contraste que hay entre un capítulo, al final del capítulo 42 y al inicio de este 43, podemos ver realmente, hermanos, el amor de Dios. El amor de Dios en esas hermosas promesas que Dios le hace a través de este versículo 1 a su pueblo. Nosotros somos su pueblo, hermanos. Son palabras que son para nosotros. Y estas son las primeras palabras que Él dice a su pueblo. Dios continúa, hermano, amando a su pueblo. Las expresiones de amor en este versículo son realmente extremadamente ricas y abundantes. Son su pueblo, hermano, somos su pueblo, somos hechura suya. Y el Señor nos formó, dice este versículo, y nos otorgó su pacto.
y nos recuerda. Dice, soy tu formador, o soy tu creador y soy tu formador. No solamente Dios nos creó como seres humanos, sino formó a su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, toda la historia del pueblo de Israel habla de cómo el Señor escogió a su pueblo Israel para amarlo, para protegerlo. Y dice este pasaje, no temas, no temas. Y le da 3 razones maravillosas a su pueblo para que no tema. El primero dice, no temas porque yo te redimí. Yo te redimí. Podemos ver la historia del pueblo de Israel, cómo lo rescató primero de la esclavitud durante muchos años de esa nación de Egipto, del pueblo de Egipto. Y luego, después de que los liberó, llegó Babilonia. Igualmente los liberó de este gran pueblo de Babilonia. Y todas las veces que hemos visto, hermanos, el Señor se ha manifestado en cada liberación de su pueblo, de la esclavitud en todos sentidos, hasta llegar a la libertad del pecado, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la salvación de nuestros pecados. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto? Significa que ni Satanás ni nadie podrá tocarnos si Dios no lo permite. Es una promesa hermosa, hermanos. Si Dios no lo permite. Fíjense lo que dice Efesios 5:2, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por todos y cada uno de nosotros, porque somos su pueblo, hermanos. Los gentiles también nos tocó ese sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos ese pueblo de nuestro Señor, y eso es lo que debe de animarnos, hermanos, a través de las pruebas, que no estamos solos. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está a nuestro lado. Nuestro Dios, nuestro poderoso Padre, está al lado nuestro. Y dice, continúa este mismo versículo, te puse nombre, dice, Dios nos ha dado un nombre, hermanos. Hijos de Dios, somos hijos de Dios. Nuestra fortaleza está en la seguridad que tenemos en un Padre que nos cuida y pelea por todos y cada uno de nosotros. En cada una de nuestras batallas, en cada una de nuestras luchas, el Señor está ahí. Y eso es lo que nos hace fuerte. No confiar en nosotros, sino saber quién está al lado nuestro. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Cuando Dios cambiaba el nombre de una persona, hermanos, dice ahí, cuando Dios le cambió el nombre a muchos personajes, a muchos hombres que dieron su vida también por servir a nuestro Señor, a nuestro Dios. Primero podemos ver en Génesis, hermanos. Fíjense lo que dice Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham, que significa padre de multitudes, ¿sí? Abraham significaba por sí solo padre enaltecido, pero cuando el Señor le cambió su nombre a Abraham, significa padre de multitudes, ¿sí? Al mismo tiempo, hermanos, Sara, su esposa de Abraham, le cambió el nombre de Sara, que era Sarai, que era mi princesa, significaba mi princesa, a Sara, que significa madre de naciones, ¿sí? Una mujer que confió también, a pesar de que en un momento titubeó, confió en el Señor, confió y le dio su voluntad también, y el Señor obró en su descendencia a través de su vientre. Cambió el nombre de Isaac. El nombre de Isaac significa risa, ¿sí? De la tristeza que sentía Sara por sentirse estéril, ahora era una mujer que era feliz, que tenía una risa a flor de labios, ¿sí? Y un hombre más también, y Jacob era su plantador, su significado, ¿sí? Y ahora dice que el significado de Israel, es el nombre que le puso,
el que había luchado con Dios y con los hombres y había vencido. Había luchado con Dios, con los hombres y venció. Ese es el significado de Israel. ¿Y quién fue Israel? Sus 12 hijos fueron formadores de las 12 tribus de las que fue el pueblo de Israel, los judíos. ¿Sí? Un hombre más del que el Señor le cambió el nombre fue a Pedro. Fíjense lo que dice en primera de Juan 1:42, perdón. Juan 1:42 le dijo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Cuando el Señor, podemos preguntarnos nosotros, ¿por qué el Señor cambiaba el nombre de las personas? Pues realmente no lo sabemos. Lo que sí podemos ver, hermanos, es que había un alto índice de familiaridad entre Dios y la persona a la que había cambiado su nombre. ¿Sí? Eso es el plan divino de nuestro Dios para una persona a la que le puso nombre. ¿Sí? Y podemos ver, hermanos, que el plan de Dios se hizo realidad en cada una de estas personas a las que le dio un nombre. El mismo Señor Jesucristo le dijo a José y a María que le llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, que le llamaría su nombre Jesucristo, ¿sí? Jesús. Entonces, hermanos, debemos de tener el gozo de saber que somos hechos hijos de Dios, ¿sí? Un último punto que dice este mismo versículo 1, dice, mío eres tú. Es un motivo más que le estaba dando a su pueblo. Mío eres tú. El Señor estaba apropiándose de su pueblo Israel, de su pueblo que había salvado, que había rescatado de la esclavitud, y cómo se había manifestado a través de ellos. Cuidó su pueblo, los protegió, hermanos, y bajo su bendición es que salieron de cada una de esas esclavitudes, ¿sí? Decíamos que hay tres principios en los que podemos estar seguros que el Señor nos fortalece en medio de las pruebas, ¿sí? Uno, porque decíamos nosotros, hermanos, que somos propiedad del Señor, que nuestra vida le pertenece al Señor, ¿sí? El segundo punto es porque la presencia de Dios, la presencia del Señor está en nosotros, hermanos. Versículo 43, el capítulo 43, versículo 2, hermanos. Fíjense lo que dice este versículo. Dice la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice, cuando pases por las aguas, el Señor está diciendo que vamos a tener problemas, que vamos a tener aflicciones. No está diciendo, como dicen por ahí el evangelio de la prosperidad, que aceptan al Señor y se acaban sus problemas. No, hay problemas, va a haber problemas, hermanos, claro que sí. Pero dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por los ríos, dice, no te anegarán, no te van a inundar, no te van a sobrepasar. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, ¿sí? El agua y el fuego representan simbólicamente los peligros que hoy tenemos en nuestra vida, hermanos. Los problemas, las aflicciones, las pruebas. Pero debemos afrontarlos, hermanos, todos y cada uno de ellos, con la fortaleza de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Salmo 66, 12 dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia, ¿sí? Es una referencia aquí en el Salmo 66, 12 del paso de los israelitas en medio del Mar Rojo, ¿sí? Dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y dice, nos sacaste en abundancia, ¿sí? La fortaleza de los cristianos, hermanos, no está en saber quiénes somos nosotros, sino en la seguridad que nos da el saber quién está al lado nuestro. El Señor ha prometido estar con nosotros, hermanos, y esa es la fortaleza que nosotros debemos de tener. Y fíjense cómo lo dice en Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, hermanos? ¿Qué enfermedad puede contra nosotros?
Si el Señor decide que ese virus nos infecte y acabe con nosotros, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Y esa debe de ser nuestra confianza, hermanos, de que todo es obra para bien, todo obra para bien. Cuando nosotros tengamos una aflicción, una prueba, debemos actuar como este hombre de Dios, David, el rey David. ¿Cómo enfrentó David a este gigante, a Goliat? Vemos su valentía, su determinación, el coraje que tuvo David para enfrentar a este gigante. Un soldado con todas las tablas, un soldado que estaba en cada lucha, en cada guerra con su pueblo de los filisteos. Ahora que estaba enfrentando al pueblo de Israel, no había nadie que lo enfrentara, solamente este noble pastor, David. Un hombre que dice la palabra de Dios que defendía sus ovejas del oso y del león. ¿Quién de nosotros puede enfrentar esa situación? Yo recuerdo una vez, hermanos, cuando en mi luna de miel fui a Acapulco, pues sin querer me acerqué fuimos a un mercado a comer y me paré en un negocio, hermanos, donde había comida. Y sin darme cuenta, hermanos, yo no me había dado cuenta que al lado mío había un poste donde había amarrado un león viejo quizás, pero un león que al verlo pues se impone siempre. Este león, este oso que David enfrentó, no era como ese león que yo vi. Aún así a mí me sobrecogió en temor. Este oso, este león eran fuertes, grandes, para devorar a sus ovejas, y él los mató con una valentía y una determinación, no en él, no en las habilidades que él tenía, sino en saber quién estaba al lado suyo, quién lo fortalecía, quién lo defendía. Con esa valentía, él fue y enfrentó al gigante y lo derrotó. Ese es el ejemplo que debemos de tomar de este hombre. Primera de Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa es la confianza que debemos de tener, hermanos, la fortaleza que debemos de tener para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, hermanos. El versículo 43, el capítulo 43 y el versículo 3 de nuestro libro de Isaías, dice: a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Hermanos, esta frase se refiere a los cambios históricos que se hicieron posibles para la liberación del pueblo de Israel. Primero dice sacándolos de Egipto, pero dice aquí que cuando eran esclavos de Babilonia, dice que dio a naciones a cambio de que su pueblo fuera libre, ¿sí? Dios entregó a Persia a otras naciones a cambio de que dejaran partir a los judíos a tierra natal. Egipto, Etiopía y partes de Arabia, que son Seba, atacaron a Persia y fueron derrotados. Es un versículo que nos debe de animar, hermanos, el saber que nuestro Dios está dispuesto a dar vidas y naciones a cambio de nosotros. Versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. A pesar de ser un pueblo rebelde, hermanos, un pueblo desobediente, Dios muestra el amor y la misericordia por él. ¿Cómo debemos de ser fuertes ante las pruebas? Porque el mismo Dios que hizo maravillas en la antigüedad es el mismo que hará otra vez maravillas en nuestra vida. Ese es el tercer punto. Porque el mismo Dios que hizo maravillas en la antigüedad es el mismo que hará otra vez maravillas en nuestra vida. Versículos 15 al 19, de nuestro libro 43 de Isaías. Dice así: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como el pábilo, quedan apagados. No
os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No sabemos qué batallas nos toque luchar más adelante, hermanos. Ahorita estamos cada uno en sus batallas y todos juntos ante este coronavirus. No sabemos lo que viene, hermanos, pero sí sabemos que el mismo Dios que estuvo en la antigüedad, el mismo Jesucristo que se manifestó con su pueblo, es el mismo Dios que está con nosotros, hermanos. Ese es el mismo Dios, el Dios que levantó muertos, el Dios que levantó paralíticos, el Dios que abrió los ojos de los ciegos, que abrió los oídos, que desató la lengua de cada uno de ellos, es el mismo Dios que está con nosotros. Ese mismo Dios, hermanos, nos acompaña en nuestras batallas. No dejemos de pedirle cada vez que nosotros tengamos una necesidad, cada vez que nos sintamos con dolor, con tristeza, con angustia. Acudamos a nuestro Padre, hermanos. Hoy nos toca enfrentar estas cosas, nos toca enfrentar este virus y cada uno de nosotros, todos los problemas que están en nuestra vida cotidiana. Nuevos problemas, nuevas batallas, nuevas enfermedades, hermanos. Y podemos sentirnos confiados y tener la fortaleza, porque Dios también hará cosas nuevas y no debemos de tener temor, hermanos. No debemos de tener temor, solamente debemos de confiar que nuestro Dios nos sorprenderá con todas y sus grandes y poderosas maravillas. Pase lo que pase hoy, en este tiempo debemos de tener la fortaleza de nuestros, porque la fortaleza de nuestros hijos, de los hijos de Dios, hermanos, está en Él, en nuestro Padre, no en nuestras fuerzas. No confiemos en nuestras fuerzas. Sepamos quién está al lado nuestro y confiemos que ese mismo Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Que la palabra de Dios sea una realidad en nuestras vidas, hermanos. El Señor les bendiga.